Bien, muy buenas noches. Ya estamos conectados hoy, martes 3 de noviembre, para el siguiente curso que ya estamos apreciando en pantalla, asistente de planillas. Y estamos con la autora, la abogada Clotilde Atahuamán para el desarrollo del curso. Comentarles acerca de la sesión. Hoy es la primera sesión, la sesión número 1. Y el próximo martes, martes 10 también, se estará llevando a cabo la segunda sesión. ¿Ya? Entonces son dos sesiones donde se estará tocando la parte teórica y también la parte práctica para que ustedes puedan aprovechar y sacarle el máximo provecho a la información brindada, para lo cual también les pedimos que puedan participar dejando sus preguntas, inquietudes, opiniones, esto en la cajita de comentarios, ¿no?, de esta transmisión en vivo a través de la página de ENCAP, ¿no?, de la Escuela Nacional de Capacitación. Importante también que puedan darle me gusta a la página de Facebook y seguir, ¿no?, esas dos opciones para que siempre reciban las notificaciones de los cursos que venimos realizando de lunes a viernes. Ya de lunes a viernes se vienen realizando diferentes cursos, así que están cordialmente invitados siempre a conectarse y ver también la programación. ¿Ya? Por otro lado, acerca de la certificación que nos han estado también preguntando del curso de ITARS el día de hoy, también está disponible, ¿ok? Está disponible y para ello pueden comunicarse a través del WhatsApp al 951-42-88-84 para mayores detalles de la certificación en digital, la certificación si deseas que se te envíe hasta tu ciudad por encomienda, la inversión, métodos de pago, entre otras opciones, todo a través del WhatsApp para la certificación, para obtener la certificación del curso asistente de planillas. ¿Ya? Entonces repetimos una vez más, hoy la sesión número 1 y el próximo martes 10 se estará llevando a cabo la segunda sesión, ¿ya? La segunda sesión. Así que bienvenidos, mientras por este lado estamos validando el audio ya para poder darle pase a, en este caso, nuestro expositor el día de hoy. Los invitamos a que puedan ir comentando desde qué ciudad nos visitan el día de hoy, desde qué departamento, para los saludos también correspondientes. Ya, ahí tenemos, ajá, a Yani López, buenas noches. Raquel Sedano también, muy buenas noches. Luis Felipe Valderrama, ¿de dónde te conecta Luis Felipe? Desde Abancay, ¿no? Genial, muy buenas noches, ahí está. Elvis Chile desde Moquegua también, ¿ya? Milagros Paye desde la ciudad de Trujillo, genial, muy buenas noches a todos. Compartan la transmisión para que puedan beneficiarse también otras personas con la información que se va a brindar el día de hoy. Hoy estaremos hasta las 10 de la noche, ¿ya? Hasta las 10 de la noche, así que muy atentos con el desarrollo del curso. También pueden usar la cajita de comentarios para realizar preguntas adicionales. Ya ahí tenemos, ajá, Yani nos comenta que está conectada desde Chimbote, departamento de Ancash, ¿no? Muchas veces también hemos estado por ahí, por la Cámara de Comercio, en este caso en Huaraz hemos estado, ¿no? Y en la Cámara de Comercio del Santa también en Chimbote, ¿ya? Muchas gracias, sigan compartiendo y vamos a ya darle pase a nuestra especialista el día de hoy, la abogada Clotilde Atahuamán, ¿ya? Así que bienvenidos una vez más, saludos a todos los que están conectados, no se olviden de compartir. Bien, doctora, muy buenas noches. A nombre de la Buenas Escuela noches. Nacional, le doy la cordial bienvenida. Entonces, coméntenos, por favor, una introducción de qué vamos a ver en esta primera sesión y la segunda sesión, y luego damos inicio con el curso completo. Ok. Empezamos. Me dices, ingeniero, ¿comenzamos? Sí, si nos pudiera comentar, doctora, una introducción pequeñita de qué es lo que vamos a ver el día de hoy en esta primera sesión, y luego la segunda sesión, y luego damos ya inicio con el curso completo. Ok, perfecto. En esta primera sesión lo que nosotros vamos a ver básicamente es cómo está el régimen de contratación laboral. Un asistente de planillas tiene que saber cómo se maneja la contratación laboral en nuestro país. Es importante ver los tipos de contratos que existen y que podemos aplicar y también cómo esto se va a declarar en la planilla electrónica, ¿no? Yo tengo que manejar la declaración en la planilla electrónica, tengo que tener algunos aspectos en cuenta para su declaración en la planilla electrónica. Eso va a ser lo que va a ser esta primera sesión. Y en la segunda sesión ya vamos a estar viendo una planilla de remuneraciones, viendo lo que vendría a ser el pago de la gratificación. Vamos a explicar también en esa segunda sesión cómo se paga la gratificación, la CTS, las vacaciones, ¿ok? Y vamos a ver también el pago de horas extras, jornada nocturna, ¿no? Esa sería la segunda sesión.
Genial, doctora, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio mientras se van conectando desde Callao, Ayacucho, Huánuco, entre otras ciudades también. Listo, doctora. Entonces iniciamos la sesión el día de hoy. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver. En el caso de asistente de planillas, que vamos a ver la sesión, tenemos este módulo 1, que es la contratación laboral existente en nuestro país. Nosotros tenemos lo que es contratación directa, ¿ok? En la contratación directa manejamos lo siguiente, ¿no? Manejamos tipos de contrato, contrato indeterminado, contrato sujeto a modalidad y contrato a tiempo parcial, ¿ok? En el caso del contrato indeterminado, ¿ok? En el caso del contrato, bueno, indeterminado, tenemos que tener en cuenta que la regla, según la norma, es que yo tenga que contratar a plazo indeterminado y de forma excepcional, en algunos casos, tengo que contratar con un contrato sujeto a modalidad, ¿ok? Y bueno, por otro lado, tenemos, bueno, habría que evaluar en qué casos, luego vamos a ir explicando cuándo podemos aplicar un contrato sujeto a modalidad, pero la regla es que nosotros usemos un contrato indeterminado, ¿ok? ¿Qué dice la norma al respecto? Veamos el texto único ordenado del decreto legislativo 728, me dice que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato indeterminado. Cuando se configuran estos tres elementos de la relación laboral, que es la prestación personal, la remuneración y la subordinación, se presume que existe un contrato indeterminado. La presunción es de que el contrato es indeterminado y estamos hablando de los elementos del contrato de trabajo: prestación personal de servicios, remuneración y subordinación. Ahora, recuerda que estos tres elementos son los elementos distintivos de un contrato de trabajo. La prestación personal, ¿qué significa? Que el trabajador de forma personalísima, exclusiva, me va a prestar el servicio a mí, ¿ok? No puede valerse de la ayuda de terceros, no puede brindar el servicio a otros. Bueno, podría trabajar para otras empresas, pero no puede subcontratar, es decir, no puede enviarme a una persona para que realice su labor, porque se ha definido quién me tendría que brindar el servicio. Tenemos el tema de la remuneración. La remuneración, recuerden que en este caso tengamos en cuenta que es el pago por el servicio prestado, no es gratuito, es contraprestativo. Y por último, el elemento más distintivo es la subordinación. En virtud de la subordinación, el trabajador se pone bajo el poder de dirección del empleador, ¿ok? Y esto implica que yo pueda ejercer tres facultades respecto del trabajador: la facultad directiva, la facultad fiscalizadora y facultad sancionadora. ¿Qué implica la facultad directiva? Que yo puedo direccionar, ¿okay? La labor del trabajador de tal manera que puedo indicar el lugar, la hora, las funciones, las labores, delimitar inclusive los procedimientos que debe seguir o que debe observar para el cumplimiento de su función. Eso implica la facultad directiva. La facultad fiscalizadora supone, en este caso, recuerden, fiscalizar, controlar la prestación de servicio para que se cumpla de acuerdo a los parámetros establecidos por el empleador. Y la facultad sancionadora, ¿ok? Supone, en este caso, poder sancionar disciplinariamente las labores de mi trabajador, ¿no? Yo puedo sancionar disciplinariamente la labor de mi trabajador. ¿De qué manera podría sancionar disciplinariamente? A través de una amonestación, una suspensión, y en última instancia podría despedir a mi trabajador. ¿Cuáles son los criterios para contratar a plazo indeterminado? Tenemos tres criterios: que las labores sean permanentes, que las labores en este caso no solo sean permanentes, sino que, vamos a ver ahí, las labores estén vinculadas al giro de negocio, o las labores sean imprescindibles y necesarias para el funcionamiento de la actividad empresarial. Cuando se configuran estos tres supuestos, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? En el caso de labores permanentes, cuando hablamos de labores permanentes, cuando las labores de mi trabajador, o que las labores de mi trabajador son necesarias e imprescindibles para el funcionamiento de la actividad empresarial. Por ejemplo, estamos hablando de las labores permanentes, la del gerente, que califican como personal de dirección o que están en el organigrama. Esos son puestos permanentes y tendrían que tener un contrato indeterminado. Labores vinculadas al giro del negocio. En el caso de labores vinculadas al giro del negocio, ¿ok? Estamos hablando, por ejemplo, dependiendo del tipo de actividad, todos los puestos que están vinculados al giro del negocio van a resultar imprescindibles y necesarios para que funcione la actividad empresarial, y por lo tanto debería aplicar un contrato indeterminado, ¿no? Por lo tanto, tendría que aplicar un contrato indeterminado en esos casos, ¿no? Cuando las labores son imprescindibles y necesarias para que funcione la actividad empresarial. Labores
permanentes. En el caso de labores permanentes, ahí tenemos una resolución de SUNAFIL en virtud del cual SUNAFIL dispuso que la empresa tuvo a la vista el organigrama, la descripción de puestos y funciones, el manual de organización y funciones, y sobre toda esa documentación se ha podido verificar que efectivamente eso corresponde a labores permanentes de la empresa, ¿no? Estos documentos, como es el organigrama, la descripción de puestos y funciones, el manual de organización y funciones permite verificar que corresponda a labores permanentes de la empresa y por lo tanto debería aplicar un contrato indeterminado, ¿no? Tendría que aplicar un contrato indeterminado. El contrato indeterminado puede ser escrito, puede ser verbal, ¿ok? Si es escrito, es interno, no se presenta al Ministerio de Trabajo. Se recomienda que sea escrito en los casos de periodos de prueba de 6 meses o 12 meses, ¿ok? En esos casos se recomienda que sea por escrito y verbal en caso de trabajadores sin contrato, ¿no? Si los trabajadores no tienen contrato, por ejemplo, no es necesario en el caso de indeterminados hacer un contrato, solo te recomiendo hacerlos cuando vas a poner periodo de prueba de 6 o 12 meses. Recuerda que por ley tienes la obligación de entregar a todos tus trabajadores, que sean indeterminados, indistintamente del tipo de contrato, a todos tus trabajadores tienes la obligación de entregarles en este caso, la constancia de alta, ¿no? Como empresa estás obligada a entregar a todo tu personal la constancia de alta, ¿ok? Todos tus trabajadores tienen que tener la constancia de alta. Por otro lado, esa es tu obligación como empresa. Y a su vez también tienes la obligación como empresa de, esto es para todos, tenemos que tener un cargo de entrega. Recuerda que en cuanto a la duración del contrato, los contratos indeterminados tienen fecha de inicio, más no tienen fecha de fin, ¿no? No tienen fecha de término, ¿ok? Por ello, muchas empresas dicen, Clotilde, celebrar bajo esta modalidad implica que no me pueda desvincular del trabajador, ¿no? ¿De qué manera me puedo desvincular de un trabajador que tiene este contrato indeterminado? Bueno, para eso tienes alternativas. El despido por causa justa, el trabajador que comete una falta grave puede ser despedido a través de un procedimiento de despido legal, enviando la carta de preaviso, la carta de despido, ante casos, por ejemplo, de incumplimiento de obligaciones, por ahí y resistencia a las órdenes del empleador, inobservancia del reglamento interno, por ahí estar bajo los efectos del alcohol, brindar información falsa, eso es causal de despido, ¿no? Y yo podría seguir un procedimiento de despido. La renuncia del trabajador también es una causal de término del vínculo laboral y el mutuo disenso, ¿no? El mutuo acuerdo entre las partes también sería una causal para dar por finalizado el vínculo laboral. Tenemos también, bueno, eso es en caso, o sea, yo sí me puedo desvincular de un trabajador con contrato indeterminado, sí tenemos alternativas para desvincularlo. El periodo de prueba es de 3 meses, a cuyo término el trabajador alcanza derecho a la protección contra el despido arbitrario. Okay, recuerda, el periodo de prueba es de 3 meses, a cuyo término el trabajador alcanza derecho a la protección contra el despido arbitrario. Y bueno, por otro lado, recuerda que la norma dispone que las partes pueden pactar un término mayor en caso las labores requieran de un periodo de capacitación o adaptación o que por su naturaleza o grado de responsabilidad tal prolongación pueda resultar justificada. La ampliación del periodo de prueba debe constar por escrito y no podrá exceder en conjunto con el periodo inicial de 6 meses en el caso de trabajadores calificados o de confianza y de 1 año en el caso de personal de dirección. ¿Okay? Entonces tengan en cuenta que no siempre va a ser 3 meses, en algunos casos puede ser de 6 meses o en otros de 12 meses. Durante el periodo de prueba, mi trabajador carece de protección contra el despido arbitrario, ¿ok? Tomemos en cuenta ello. Durante el periodo de prueba, nuestro trabajador carece de protección contra el despido arbitrario, yo podría despedirlo en cualquier momento, ¿ok? Y no tiene derecho a la indemnización por despido arbitrario si es que desvinculó al trabajador. Vamos a ver un caso. Del 1 de enero al 31 de marzo, mi trabajador está bajo periodo de prueba. Si lo despido, no tengo la obligación en ese rango de tiempo de pagarle una indemnización por despido arbitrario. Ok, ¿cuál es? Bueno, debemos seguir un procedimiento de despido, no estamos obligados a seguir un procedimiento de despido, ok. Y bueno, en este caso, la liquidación de beneficios sociales dependerá mucho del tiempo de servicio que tenga mi trabajador, ¿no? Por otro lado, el despido justificado es a partir del 1 de abril y te recuerda que si yo lo despido sin causa justa sería un despido arbitrario y tendríamos que indemnizar al trabajador, ¿no? Y correspondería pagar una liquidación de beneficios
sociales. Va a corresponder pagar una liquidación de beneficios sociales en esos casos. Recomendación, enviar una carta que no cubre. Yo os recomiendo, si vas a desvincularte de un trabajador en el periodo de prueba, enviar una carta indicando que no cubrió las expectativas del puesto de trabajo, indicando las razones objetivas, ¿no?, que justifican ese despido del trabajador, ¿ok? No es necesario entrar al detalle, pero sí indicar, ¿no?, a modo genérico. El periodo de prueba legal es de 3 meses, no son 90 días. No es necesario que esté estipulado en el contrato, ok, tengamos en cuenta ello, ¿no? El periodo de prueba legal es de 3 meses, no necesariamente significa 90 días, no es necesario que esté en el contrato. Y tenemos acá, Juan tiene un contrato del 1 de julio al 31 de diciembre. ¿Cuándo vence el periodo de prueba si yo estipulo 90 días? ¿Y cuándo vence el periodo de prueba si yo estipulo 3 meses? Es muy distinto estipular 90 días o 3 meses. Recuerden que este periodo de prueba legal es porque no necesita estar estipulado en el contrato y se aplica a todos los trabajadores. Ahora, si ustedes estipulan 90 días de periodo de prueba, el periodo de prueba vencería el 28 de septiembre. Si yo estipulo 30 días de periodo de prueba, el periodo de prueba bueno, duraría hasta el 30 de septiembre. ¿Habría una diferencia entre el 28 y el 30? Sí, ¿no? ¿Y eso depende de qué? Depende de la cantidad de días de periodo de prueba que hayan estipulado, ¿no? Si yo pongo 28, tendré menos días de periodo de prueba, y si pongo 3 meses, tendré un plazo mayor. Así que la recomendación es pactar en función de meses. Ese es el periodo de prueba legal, no necesita estar estipulado en el contrato, esté o no esté en el contrato, es un periodo de prueba válido y se aplica para todos los trabajadores. El periodo de prueba convencional, su mismo nombre lo dice, es convencional, es un acuerdo de partes, ¿ok? Debe constar por escrito, ¿ok? Y por otro lado, tengamos en cuenta lo siguiente, o sea, debería constar por escrito. Y en el caso de 6 meses se aplica para personal de confianza, personal que por el tipo de cargo, que es un cargo calificado, requiere mayor periodo de capacitación, mayor grado de responsabilidad, y en esos casos aplicaría un periodo de prueba convencional. Y el periodo de prueba, en este caso de 12 meses, aplicaría para el personal de dirección, no solo para el personal de dirección. El trabajador laboró en los meses de marzo y abril del 2017 e ingresó con el cargo de asistente administrativo y regresa en febrero de 2020 bajo el mismo cargo de asistente administrativo. ¿Cuántos meses de periodo de prueba se aplicará? En ese caso, por ejemplo, vemos que el trabajador estuvo laborando 2 meses y está reingresando a la empresa. ¿Cuántos meses de periodo de prueba? Tenemos que ha laborado 2 meses de periodo de prueba y cesó y volvió a reingresar o está reingresando después de 2 años y 9 meses. En ese caso, si está reingresando para el mismo puesto, la pregunta es cuántos meses de periodo de prueba debemos aplicar. ¿Qué dice la norma al respecto? Que yo tengo que acumular los periodos de prueba, ¿no? En caso de reingreso o suspensión del contrato, se deben acumular, se suman los periodos laborados en cada oportunidad hasta que complete el periodo de prueba, ¿ok? Y eso se procede cuando hay un cese y está volviendo a reingresar o cuando hay una suspensión del contrato. ¿Cuándo se suspende el contrato? Okay, por ejemplo, en caso de vacaciones, descanso médico, licencias, ahí hay una suspensión del contrato y en esos casos solamente vamos a sumar los periodos laborados en cada oportunidad, ¿ok? Solamente tendría que sumar los periodos laborados en cada oportunidad hasta que complete el periodo de prueba, ¿no? ¿En qué casos no corresponde acumular? Cuando reingresa un puesto notorio y cualitativamente distinto al anterior o cuando reingresa después de transcurrido 3 años de cese. Si reingresa después de transcurrido 3 años de cese, no corresponde acumular. El trabajador laboró durante los meses de marzo y abril. Bueno, en el caso anterior, por ejemplo, como está reingresando al mismo puesto y ha transcurrido menos de 3 años de cese, sí correspondería acumular. Por lo tanto, el periodo de prueba ya no sería de 3 meses, sino de 1 mes, porque ya hizo 2 meses de periodo de prueba. Vamos al siguiente caso. El trabajador laboró en los meses de marzo y abril de 2018, ingresó con el cargo de asistente contable y regresa en febrero del 2020 como contador. ¿Cuántos meses de periodo de prueba le debo aplicar? En ese caso, tengamos en cuenta, ¿no? Laboró en marzo y abril de 2018 como asistente contable y está reingresando como contador en febrero de 2020. El periodo de prueba debería ser de, vamos a ver, en esos casos está reingresando a un puesto distinto, si bien cierto transcurrió menos de 3 años, pero el puesto es distinto. Por lo tanto, correspondería aplicar
un nuevo periodo de prueba que sería de 6 meses. Puede ser de 3 hasta 6 meses porque el cargo es de contador, un puesto calificado. El trabajador ingresa a laborar el 1 de octubre de 2019 y el 1 de diciembre sufre un accidente que lo incapacita para el desempeño de su función por 31 días, considerando que tiene un contrato hasta el 31 de marzo, ¿ok? Entonces nos preguntan si tiene un contrato hasta el 31 de marzo, ¿ok? ¿Hasta cuándo se compute el periodo de prueba? Entonces, acá este trabajador, por ejemplo, laboró octubre, laboró noviembre, pero en diciembre estuvo con descanso médico y ese mes no lo puede evaluar, no puede evaluar su rendimiento y por lo tanto no entraría el cómputo del periodo de prueba, entraría, ok, veamos acá, entraría su periodo de prueba hasta el 31 de enero de 2020, ¿no? Porque no se contabilizaría el mes de diciembre que estaba con descanso médico. Es importante que tengamos en cuenta ello, ¿no? Los periodos que ha estado de suspensión no van a contabilizarse. El trabajador es contratado el 1 de marzo y lo despiden el 20 de marzo. Ha laborado 30 días, tiene un sueldo básico de 950. ¿Le corresponde la indemnización por despido arbitrario? No, no corresponde la indemnización por despido arbitrario. Y tengamos en cuenta, bueno, ¿por qué? La base legal es el artículo 10 del Decreto Supremo 003-97-TR, en el que me indica que el periodo de prueba es de 3 meses, a cuyo término mi trabajador tiene protección contra el despido arbitrario, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, veamos acá. ¿Qué más me dice? Si tiene derecho a beneficios sociales. En este caso, el trabajador ingresó el 1 de marzo y lo despidieron el 30 de marzo. ¿Qué dice la norma, no? La CTS se devenga desde el primer mes de iniciar el vínculo laboral. Cumplido este requisito, toda fracción se computa por treintavos. Ok, entonces tengamos en cuenta que en ese caso, el requisito es que tenga un mes, no 30 días. Tenemos vacaciones. El reglamento del decreto legislativo 713, artículo 23, para que proceda el abono de récord trunco vacacional, el trabajador debe acreditar un mes de servicios a su empleador. Cumplido este requisito de récord trunco, será compensado a razón de tantos dosados y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiera laboral. En esos casos será, va a venir a ser computable, no va a venir a ser computable, ¿ok? Gratificaciones. El trabajador tiene derecho a la gratificación trunca, se origina al momento de cese, siempre que tenga cuando menos un mes íntegro de servicios, ¿no? Artículo 5, numeral 1 del Decreto Supremo 005-2002-TR, que es el reglamento de la ley de gratificaciones. Ok, entonces eso se origina al momento de cese, siempre que el trabajador tenga cuando menos un mes íntegro de servicios, ¿ok? Entonces vamos a poner. Tenemos acá la fecha de ingreso 1 de abril, un caso, y cesa el 29 de abril. ¿Tiene derecho a beneficios sociales? ¿Cuál es la base legal? Bueno, ahí, por ejemplo, vemos que el trabajador no tiene un mes de servicios, ¿no? Entonces, no le va a corresponder los beneficios sociales. Y en el primer caso que habíamos visto al inicio, este trabajador tenía 30 días, pero no tiene un mes, porque el mes de marzo es hasta el 31 de marzo. Entonces, ahí no tiene un mes. Por lo tanto, tampoco le correspondería la liquidación de beneficios sociales. Acá, veamos acá de ingreso el 1 de abril y cesa el 30 de abril, ahí sí tiene un mes y habría que descontarle los 2 días de inasistencias, ¿no? Habría que descontarle los 2 días de inasistencias, le correspondería el pago proporcional por esos 28 días laborados, ¿ok? Acá del 18 de febrero al 16 de marzo el trabajador no tiene un mes, porque cuando cumple un mes sería el 17 de marzo. Entonces ahí, por ejemplo, tampoco le corresponderían los beneficios sociales. No le va a corresponder los beneficios sociales. Veamos los contratos sujetos a modalidad. ¿Qué vienen a ser los contratos sujetos a modalidad? Son conocidos como contratos temporales, contratos a plazo determinado, contratos modales, contratos a plazo fijo. Estos contratos, ¿cuántos contratos existen en nuestro país? En nuestro país existen actualmente, lo siguiente. Entonces, tenemos 9 tipos de contrato.
Tenemos 9 tipos de contrato. Tenemos por inicio de actividad, por necesidad de mercado, por reconversión empresarial, por, veamos acá, en este caso, contrato ocasional, contrato de suplencia, también tenemos contrato de emergencia, tenemos el contrato de obra determinado, servicio específico, contrato intermitente o temporada, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta intermitente o temporada. Cada contrato aplica situaciones totalmente directas. Entonces, tengamos en cuenta que cada contrato tiene duraciones máximas distintas y aplica situaciones diferentes. Entonces, lo que yo tengo que saber, en qué casos voy a usar estos contratos, ¿no? Ok, entonces tenemos que tener en cuenta. Ahora, veamos acá. Veamos. Yo podría usar cualquiera de esos 9 tipos de contratos. En el caso de inicio, incremento de actividades para empresas nuevas que están iniciando por primera vez, el plazo máximo son 3 años. Y en este caso, tenemos inicio de nueva actividad, incrementos proyectados, necesidad de mercado cuando hay un aumento imprevisible, ¿ok? Y reconversión empresarial cuando vamos a hacer un cambio o una ampliación, una reestructuración, más que todo, estábamos haciendo una reestructuración, tiene un nombre no, ya se me fue el nombre. Cuando hacemos cambios tecnológicos, variaciones de carácter tecnológicos, ocasionales, el plazo máximo son 2 meses al año porque es para labores ajenas a la actividad habitual. ¿Okay? Suplencia solo cuando el trabajador es un trabajador estable y va a reemplazarse en esos casos. Emergencia, casos fortuitos, fuerza mayor, como es el COVID, una inundación, una sequía, un terremoto, en esos casos aplica, ¿no? Contrato de obra determinado o servicio específico cuando se va a brindar una obra o servicio para un tercero también. Y en el caso contrato intermitente, cuando se requiera cubrir las necesidades permanentes pero discontinuas. Contrato de temporada, cuando en este caso, bueno, el contrato de temporada aplica para incremento de demanda de forma cíclica, ¿ok? Bueno, entonces vemos que hay 9 tipos de contratos, por lo tanto yo no podría usar un contrato que diga contrato de trabajo a plazo fijo, no tendría que usar o tendría que buscar en este caso indicar cuál es el tipo de contrato a plazo fijo que estamos celebrando con nuestro trabajador, ¿ok? Y por lo tanto debería precisarse de esta manera, ¿no? Contrato de trabajo por incremento de actividad, por necesidad de mercado, por hora determinada, tiene que precisarse en el contrato. ¿Cuáles son los requisitos para que un contrato sujeto a modalidad sea válido? ¿En qué casos un contrato sujeto a modalidad sería válido? Contrato sujeto a modalidad debe estar por escrito, debe ser no por triplicado, por duplicado, debe consignarse la duración, fecha de inicio y fecha de término y las causas objetivas determinantes de la contratación. Recuerda que el contrato tiene que consignarse las causas objetivas determinantes de la contratación. ¿Okay? Entonces yo eso es lo que tengo que consignar en el contrato. ¿Qué viene a ser la causa objetiva de la contratación? Son los hechos que motivan la contratación y sus efectos para la empresa que hacen necesario una contratación temporal, ¿no? Son los hechos que motivan la contratación y sus efectos para la empresa que hacen necesario la contratación temporal. ¿Qué quiere decir? Es la justificación por la cual yo estoy contratando temporalmente a trabajador. ¿Por qué lo estoy contratando temporalmente? Por ejemplo, acá esto es un caso que se dio hace un par de años en la zona norte. El fenómeno del niño costero generó la inundación de varios locales, varios establecimientos, y las empresas tenían que contratar personal para habilitar estos espacios. Entonces, el contrato que se recomienda usar es el contrato de emergencia, porque es para caso fortuito, fuerza mayor, como es el caso de la inundación, ¿no? Que es debido al fenómeno del niño. En este caso, tengan en cuenta que ahí aplicaría un contrato de emergencia, ¿no? En este caso aplicaría un contrato de emergencia porque ahí ha sido un caso fortuito. ¿Cuál sería la causa objetiva de la justificación? Debido a que el fenómeno, debido a que se ha generado la inundación de los locales ubicados en la zona norte del Perú a consecuencia del fenómeno del niño costero que está azotando esa zona, ¿no? Entonces, esa sería mi causa objetiva y eso debería estar en mi contrato. Registro del contrato. No es necesario presentar actualmente el contrato al Ministerio de Trabajo, es un contrato interno.
Entrega de copia del contrato. Recuerda que los contratos se deben entregar dentro de los 3 días hábiles, ¿no? Dentro de los 3 días hábiles, contados hasta la fecha de inicio de la relación laboral. Se contabiliza desde la fecha de inicio de la relación laboral. Por otro lado, recuerden que es importante tener el cargo de confirmación de recepción por parte del trabajador. No entregar una copia actualmente, no entregar una copia del contrato es una infracción muy grave. Así que las multas son más de 9.000 soles por no entregar la copia del contrato y es importante que nosotros tengamos a bien, ¿no? Tener un cargo de entrega de los contratos. Acá tenemos un contrato por necesidad de mercado donde la empresa ha colocado, ¿no? En su primera y segunda cláusula, la empresa es una persona jurídica que tiene por giro principal la comercialización de bienes y servicios de instalaciones eléctricas. Para los efectos antes indicados, la empresa tiene necesidad de contratar los servicios de una persona que cuente con formación académica y experiencia para desarrollar las labores de asistente y de administración, en razón de las causas objetivas señaladas en la cláusula primera del presente contrato. La empresa, en estos casos, la empresa contrata los servicios temporales bajo la modalidad de contrato de trabajo por necesidad de mercado del trabajador para que labore en calidad de asistente de administración. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente, que yo como empresa estoy obligada, acá no se ha detallado la causa objetiva, se señala, pero no está indicado. Yo tengo que indicar las razones por las cuales estoy contratando temporalmente y no está indicado. Contrato por necesidades de mercado. Acá igual, ¿no? O sea, se ha puesto la empresa es una persona jurídica que tiene por giro la comercialización de bienes. Para los efectos indicados, la empresa tiene la necesidad de contratar una persona que cuente con formación académica y experiencia debido a los incrementos coyunturales de la producción motivados por la atención de nuevos clientes, pero ahí no está indicando el hecho que generó el incremento ni cuál fue el efecto en la empresa, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que en esos casos, aplicará un contrato por necesidades de mercado. Bueno, si bien es cierto, habría que justificar, ¿no? Pero ahí no está justificado, no está indicado el motivo que sustenta esa contratación temporal. No está el hecho ni el factor. Por otro lado, acá este es un contrato revisado ante SUNAFIN donde se detalla, ¿no? Ahí la causa objetiva. Sin embargo, ante este contrato, SUNAFIN indicó que no se precisó de forma detallada el hecho imprevisible y esto generó una variación de la demanda, ¿no? Entonces, es importante que nosotros como empresa tengamos a bien, entonces yo tengo que indicar en el contrato el hecho que genera el incremento y sus efectos para la empresa, si no ese contrato estará desnaturalizado. Acá tenemos otro contrato, es un contrato que se vio ante el Tribunal Constitucional. La empresa había puesto a fin de atender el incremento de sus actividades producido como consecuencia de la prestación de servicios en el área de operaciones. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente, que en ese caso tendríamos que indicar en el contrato, que eso es para efectos de qué, para efectos de cuál es el hecho, ¿no? Ahí no se ha indicado el hecho que generó ese incremento. La prestación de servicios en el área de operaciones no cumple la condición de precisar el hecho que justificó la contratación temporal. Y ya el Tribunal Constitucional en ese caso indicó que no se ha consignado debidamente la causa objetiva que justificó la contratación. No señala en forma clara y precisa qué actividad de la empresa se ha visto incrementada y la referencia en el texto es vaga, ¿no? Entonces tengan en cuenta que es importante indicar cuál es el motivo que justifica esa contratación temporal. Es importante que nosotros indiquemos en el contrato cuál es el supuesto que justifica esa contratación temporal de mi trabajador. Así que ya sabemos, yo tengo que indicar en mi contrato. Si no lo he indicado, estaríamos hablando que el contrato estaría desnaturalizado, ¿no? El contrato estará desnaturalizado en ese caso. Si no se ha indicado la causa objetiva, el contrato estará desnaturalizado, ¿ok? Ahora, veamos, eso es uno, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Nosotros como empresa tendríamos que tener en cuenta ello. ¿Ok? Y acá, por ejemplo, también, ¿no? Acá este es un speech muy típico en la mayoría de contratos, se indica ello, ¿no?
se indica, es una empresa dedicada a fabricar, por ejemplo, esta empresa se impone. Ahora, en este caso, por ejemplo, tengamos en cuenta que lo siguiente, ahí, por ejemplo, atender incrementos coyunturales que requieran nuestros servicios debido a la variación de la demanda de clientes que han aumentado, ¿ok? En ese caso, el ritmo normal de nuestras actividades es necesario contratar los servicios de una persona. Eso, por ejemplo, es un speech muy típico que se usa y ese contrato estaría desnaturalizado, ¿no? Ese contrato estaría desnaturalizado. Veamos acá. Tengamos en cuenta lo siguiente, ¿ok? Tengamos en cuenta acá, ¿qué es lo que indica SUNAFIL? En el caso de SUNAFIL, lo que nos indica es lo siguiente. Ok, veamos, vamos a ver. SUNAFIL me precisa que nosotros, con la finalidad de cautelar, ok, cumplimiento de las normas mencionadas como CTS, vacaciones e indemnización vacacional, ¿qué es lo que me está indicando? Que nosotros tendríamos en estos casos la obligación de el empleador debe efectuar una liquidación de beneficios sociales solo al finalizar la relación laboral y no por cada contrato de trabajo. Entonces, tengamos en cuenta ello, ¿ok? Nosotros tendríamos que indicar en el contrato de trabajo y tendríamos que estar indicando en el contrato de trabajo lo siguiente, ¿no? Tendremos que indicar, bueno, si bien es cierto, no podemos liquidar a un trabajador por cada contrato de trabajo. Solamente cuando se termina de forma definitiva la relación laboral, ahí puedo liquidar a un trabajador. No debería liquidar a un trabajador por cada contrato de trabajo. Solo cuando hay término definitivo de la relación laboral, ahí procedería. Uy, me van a disculpar. Entonces, nosotros tenemos que hacer una liquidación de beneficios sociales solo al término, no por cada liquidación, porque eso afectaría sus beneficios sociales de mi trabajador, el tema de CTS y las vacaciones. Entonces, ya sabemos cuando se desnaturaliza un contrato se va a desnaturalizar cuando, y se va a convertir por lo tanto en contrato de duración indeterminada, cuando el trabajador continúa laborando después de las fechas de vencimiento del plazo, si es que, o después de las prórrogas pactadas, si éstas exceden el límite máximo permitido, ¿no? Si excede el límite máximo permitido o si continúa laborando después de la fecha de vencimiento, se desnaturaliza el contrato. Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios luego de concluida la obra, sin haber superado la renovación, también se desnaturalizaría el contrato. Si el titular al puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador continúa laborando, también se desnaturaliza el contrato. Cuando el trabajador demuestre la existencia de fraude o simulación, ¿no? Por ejemplo, usar el contrato sin indicar el motivo que justifica la contratación implicaría que está desnaturalizar. Entonces, tengamos en cuenta, no lo mismo si es que mi trabajador vencido su contrato no se ha hecho renovación y continúa laborando, o si excedió el plazo máximo, se desnaturalizaría y pasa a ser indeterminado. Ahora, Rodrigo fue contratado con contrato por incremento de actividad como asistente contable, pero en la realidad se desempeña como contador de la empresa. ¿Hay alguna contingencia? Claro, en ese caso, ¿qué dice la norma? ¿No? Si el trabajador desempeña tareas manifiestamente o actividades manifiestamente distintas a las previstas en su contrato, se desnaturaliza, ¿no? Si el trabajador, ok, tengamos en cuenta, realiza actividades distintas a las que venía celebrando en su contrato, en este caso se habría desnaturalizado, ¿no? Si mi trabajador desempeña tareas o actividades distintas a las previstas, el contrato está desnaturalizado y será una infracción muy grave, ¿ok? El uso de los contratos desnaturalizados o la desnaturalización es una infracción muy grave. Tenemos ahí, en este caso, la desnaturalización de los contratos, ok, ahí está desnaturalizado, ¿no? Son 327 trabajadores que tienen el contrato desnaturalizado, la multa ha sido 45 UITs. Y veamos acá
que en caso de desnaturalización de los contratos correspondería no, si el trabajador no, o bueno, en este caso, si la empresa no subsana, porque cuando hay una fiscalización y el contrato está desnaturalizado, el inspector va a requerir que se subsane ello. ¿De qué manera se puede subsanar? Bueno, se va a subsanar de la siguiente manera. Se tendrá que una de las maneras es pasar a los trabajadores a contrato indeterminado, ¿no? Es una de las alternativas que se tendría que pasar a contrato indeterminado. Y por otro lado, bueno, ahí tendría que, eso si es que no subsana, ¿no? Tendría que pagar esa indemnización, tendría que pagar también la multa, tanto por la desnaturalización del contrato como por no cumplir con el requerimiento del inspector, que es el mismo importe. Ok, vamos al registro, al registro, ¿no? Nosotros como empresa estamos obligados a declarar a nuestros trabajadores en la planilla electrónica, ¿ok? Nosotros la planilla electrónica está compuesta del registro y del PLAME respectivamente, ¿no? En el caso del registro, ¿ok? Recordemos que el registro me permite registrar no solo al trabajador, sino a la empresa, a los derechohabientes, a los practicantes, al personal de información y el pensionista. El pensionista, ¿quién viene a ser? La persona que ya está jubilada, ¿okay? Y que, bueno, le pagamos la pensión, ¿no? Si es que yo como entidad le pagara la pensión, lo declaro en esa opción. Si no le pago la pensión, no lo declaro en esa opción. Por otro lado, tenemos ahí lo siguiente, ¿no? Tenemos en el plan se declara directamente a los prestadores de cuarta categoría, ¿ok? ¿Cómo ingresamos al registro? Ingresamos a través de la opción SUNAT, operaciones, ahí vamos a la opción portal anterior y vamos a ir a la opción trámites y consultas. Y ahí con nuestro RUC vamos a ingresar, ¿ok? Con nuestro RUC, usuario y contraseña vamos a ingresar. Tenemos ahí lo siguiente, ingresamos a la opción Mi RUC y otros registros, ¿ok? Y luego vamos a ingresar a la opción de registro. Posteriormente vamos a ingresar a la opción registro del trabajador, registro del empleador, registro de los derechohabientes, ¿ok? Ahí tendremos que ingresar. En este caso, tenemos en este caso también lo siguiente. El empleador está obligado, recuerden, a dar de alta el empleador está obligado deberá registrarse, okay, el empleador deberá registrarse, así como también a sus trabajadores, y debemos dar el registro, realizar el registro el día que inicia, el día que se produce el ingreso, en este caso tengan en cuenta, ok. El día en que se produce el ingreso a prestar su servicio, en ese caso se dará de alta al trabajador, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hay muchas empresas que no han estado dando de alta, no han estado dando de alta al trabajador, ¿ok? No han estado dando de alta el día que inicia la relación laboral. Entonces, ante esta situación, SUNAFIL ha señalado lo siguiente: el registro de trabajador en la planilla electrónica, observando la real fecha de su ingreso y otros requisitos, subsana la omisión del alta en el aplicativo. Entonces, en ese caso, recuerden que tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Que, oye, temblor, no. Ok. Yo, si por ahí mi trabajador ingresó hoy día y no le he dado de alta, o le voy a dar a fin de mes, no hay ningún inconveniente. Mientras le dé de alta, observan su real fecha de ingreso, no habrá ninguna multa, estaría subsanado, siempre y cuando se observe su, ok, siempre y cuando se observe, siempre y cuando, en ese caso, siempre y cuando se observe la real fecha de ingreso, ¿no? La baja, ok, entonces, ahora, la baja en este caso es dentro del primer día hábil siguiente a la fecha en que se produjo el término de la prestación de servicios, ¿no? Yo tendría de baja para dar hasta el día hábil siguiente, ¿no? Para darle de alta, ¿ok? Eso es mi obligación. La constancia de alta. En el caso de la constancia de alta, ok, tengamos en cuenta que la constancia de alta se tiene que entregar el día siguiente del inicio de la relación laboral. Si ingresó hoy día, tendría esta mañana para entregar la constancia de alta. Esa es la constancia de alta, ok. Entonces tenemos ahí
En esta constancia de alta tendríamos que indicar lo siguiente, ¿no? Tendríamos que indicar en la constancia de alta, nosotros tenemos la obligación de indicar en la constancia de alta, bueno, habría que indicar en la constancia de alta, o sea, yo tengo la obligación de traer esa constancia de alta al trabajador que inicia la relación laboral, ¿ok? Pero esa constancia de alta es muy distinta a la constancia de modificación. En el caso de la constancia de modificación es totalmente distinta, ¿ok? La constancia de modificación se genera cuando yo he registrado al trabajador, hice un cambio y no guardé la constancia de alta, se me genera la constancia de modificación. Por eso se recomienda que una vez que hemos registrado un trabajador, guardar la constancia de alta y inmediatamente, o sea, imprimir o generar la constancia de alta y luego poder hacer cualquier cambio o modificación. Entonces, esa es mi obligación como empresa, de entregar eso a nuestros trabajadores, ¿ok? Veamos, constancia de alta, ahí donde, ¿cómo lo descargamos? Ahí donde dice TRA, yo le doy clic y puedo descargar, entonces tengan en cuenta ello. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Tenemos ahí, bueno, para registrar un trabajador nos vamos a la siguiente. Vamos a nuevo, ok. Vamos a ingresar a nuevo, ingresamos a nuevo. Y vamos a poner búsqueda de personas, vamos a colocar los datos, si es nacional, solo la fecha de nacimiento y el DNI, y automáticamente se completan los demás. Y bueno, por otro lado, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Que nosotros tenemos que, vamos a tener la obligación, ok, nosotros vamos a tener la obligación si fuera extranjero, colocar todos los demás datos, ¿no? Porque eso no tenemos una base de datos. Ahora, nuevos tipos de documentos. Bueno, en el caso de extranjeros tenemos otros tipos de documentos que se pueden registrar, ¿ok? Entonces tengamos en cuenta ello, ¿no? Tenemos la obligación de registrar en nuevos tipos de documentos, tenemos la obligación de registrar, podemos seleccionar uno de los tipos de documentos del trabajador, ¿ok? Tenemos la obligación de registrar los tipos de documentos del trabajador, ¿ok? Entonces, eso es nuestra obligación. Teléfono, teléfono podríamos registrar, ok, en ese caso, en el teléfono vamos a registrar el teléfono y el correo electrónico del trabajador. Estamos obligados, ok, a registrar el teléfono y el correo electrónico. No registrar una segunda dirección. Sí, ahí sí te recomiendo. El teléfono es obligatorio, el correo electrónico podemos colgar cualquier correo, no lo valían, pero el teléfono sí. En lo que es segunda dirección, no recomiendo registrar una segunda dirección porque no lo valía en este caso. No lo va a validar, bueno, es salud, ¿no? Entonces no es innecesario que podamos realizar ello, ¿ok? Entonces tengamos en cuenta ello. Ahora, actualmente el tema antes del COVID se podía hacer una actualización de dirección domiciliaria ante salud, pero actualmente con el COVID se puede hacer una actualización vía la plataforma de Salud Viva. Entonces tengamos en cuenta ello, ¿no? Vía la plataforma de Salud Viva podríamos tener en cuenta ello. Veamos, a ver. Ahora, para registrar un trabajador, en ese caso, tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a declarar la opción trabajador, ¿ok? Veamos, vamos a registrar en trabajador. Periodo laboral, vamos ahí, coloca la fecha de inicio y cuando concluye la fecha de fin y el motivo de baja, ¿ok? Ahora, veamos acá. En el caso del motivo de baja tenemos varias alternativas que lo vamos a ir viendo, ¿ok? Lo vamos a ir viendo. Vamos en detalle. Bueno, tipo de trabajador, ¿no? Hay que indicar el tipo de trabajador dependiendo de la opción. Tenemos ejecutivo, obrero, empleado, portuario, construcción civil, Senati. Dependiendo del tipo de trabajador tenemos que seleccionar, buscar las alternativas. Si corresponde a alguna de las alternativas tendría que indicarse, ¿ok? Y bueno, en el caso de lo que vendría a ser practicante Senat y de lo que es microempresa, habrá que seleccionar esa opción, ¿no? Hay una opción que dice conductor de la microempresa, ¿no? Hay que seleccionar de forma optativa. Ahora, veamos, ok. Bueno, veamos.
lo siguiente, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Eso es lo que vamos a colocar, ¿ok? Y lo que está en rojo es para el sector público, entonces tengamos en cuenta ahí. Tipo de trabajador, si yo pongo practicante de Senati solamente para efectos de la declaración, ¿por qué? Porque es para efectos de la declaración, porque no es un trabajador, no me va a permitir motivo de baja, ni hay la opción de régimen laboral, ¿ok? Entonces tengan en cuenta ahí. Ahora, vamos acá. El régimen laboral, si hay que indicar el régimen laboral que corresponda, es importante el régimen laboral que corresponda, ¿ok? También tenemos que, bueno, ahí tenemos agrario, minero, construcción civil. Si no tuviera, ponemos otros no previstos, pero muchas veces es importante informar en el registro empleador para luego informarlo acá. La categoría ocupacional también, bueno, eso habrá que, ahí tenemos la opción de microempresa, ahí están todos los regímenes que podemos encontrar. Ok, entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Veamos, microempresa, pequeña empresa, tenemos también exportación no tradicional, mineros, construcción civil y tenemos otros no previstos. Ok, ahora tenemos categoría ocupacional. En categoría ocupacional tenemos 3, ejecutivo, empleado u obrero. Ok. En el caso de ejecutivo son personal que ejerce la representación general del empleador, ok. Veamos, tenemos también un gerente por área, un gerente de ventas, un gerente legal, representante legal, director ejecutivo. El empleado, en el caso del empleado, hay que colocar la ocupación predominante, intelectual, profesional, y bueno, en ese caso, labores administrativas, técnicas de oficina, en esta opción. Obrero, aquellos trabajadores que hacen labores más físicas que, en este caso, labores más físicas de desgaste físico que intelectuales, ¿no? Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta, ¿ok? Ocupación, en lo que es ocupación, tenemos que tener en cuenta la ocupación es no especificada, colocamos la ocupación no especificada si es que no encuentro la ocupación, porque vamos a encontrar muchas alternativas de ocupaciones, ¿ok? Entonces vamos a colocar la ocupación no especificada. Entonces tengan en cuenta ello, ¿ok? Ahora, segundo, eso sí, tipo de contrato. En el caso del tipo de contrato, tengamos en cuenta lo siguiente, ok, en el caso del tipo de contrato vamos a tener en cuenta lo siguiente, que el tipo de contrato se tendría que indicar, vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? En el tipo de contrato vamos a seleccionar el tipo de contrato que hemos celebrado con nuestro trabajador, depende mucho el tipo de contrato que hemos celebrado con nuestro trabajador, ¿no? Ahí hemos visto, está el contrato indeterminado a tiempo parcial, los contratos temporales, cualquiera de esos contratos temporales podríamos celebrar, ¿ok? Ahora, tenemos contratos, bueno, hay por ejemplo los que son de rojo es el sector público, ¿ok? Entonces tengan en cuenta ello. Tipo de pago. El tipo de pago, o ahí hay que indicar si es efectivo, depósito en cuenta y otros. Recuerden que ahora por el tema del COVID, el pago debería ser, en este caso, por depósito en cuenta, no puede ser en efectivo. O sea, la obligación es que el pago sea por depósito en cuenta. Hay que indicar también la periodicidad de pago, si es mensual, quincenal, semanal, diario u otros. Entonces, tengan en cuenta ello. Ahora, en el caso de mensuales, porque pagamos con carácter mensual, si hago adelante quincena, sigo siendo mensual, quincenal, es porque el pago se hace cada quincena. O que por otro tenemos, en este caso, tenemos también la periodicidad diaria, ok, la que pueden decir la periodicidad diaria, ¿no? Que hay empresas que pagan diario, otros de repente a destajo, tenemos que colocarlo, ok. Veamos a ver. También hay que colocar, si hacemos el pago por depósito en cuenta, hay que colocar la entidad financiera y el número de cuenta de trabajador. Luego nos pide, ok, la remuneración básica inicial nos pide, ok.
tenemos la remuneración básica inicial que colocaríamos ahí a la fecha de la contratación. Es importante colocar la remuneración básica inicial. Colocamos el establecimiento donde está laborando, no hay que colocar el establecimiento donde labora. La remuneración básica inicial es referencial, no es la, esta no necesita ser actualizada o modificada porque es informativa, ¿ok? El establecimiento donde labora. El establecimiento donde labora, en este caso, tengamos en cuenta lo siguiente, que tenemos que seleccionar si tenemos más de un establecimiento, cuál es el establecimiento, en este caso, donde se encuentra actualmente nuestro trabajador, ¿no? ¿Cuál es el establecimiento de nuestro trabajador donde esté laborando? Tendremos que indicarlo. Ahora, si mi trabajador está laborando en más de un establecimiento, ok, tengan en cuenta lo siguiente. Tendríamos que, en este caso, si mi trabajador labora en diferentes centros, habría que declararlo en dónde. Habría que declararlo o asociarlo al lugar donde preste con mayor frecuencia sus servicios, ¿no? Donde acuda con mayor regularidad para realizar parte de sus actividades, ahí tendría que vincularlo, ¿ok? Y por otro lado, tengamos en cuenta lo siguiente, si presta servicios en diferentes centros, de trabajo, también asociamos al que acuda con mayor regularidad o ponemos el domicilio fiscal. Ok, vamos a colocar el domicilio fiscal. Si es un trabajador destacado o desplazado, también ahí tengamos en cuenta lo siguiente. Si es un trabajador destacado o desplazado, podemos poner el domicilio fiscal. Si presta en lugares que no son fijos, también sería el domicilio fiscal. Ok, entonces tengamos en cuenta ello, ¿no? Podría ser el domicilio fiscal del trabajador, ¿no? Tengamos en cuenta que eso es lo que podría pedirse, declararse, ¿no? Y si no prestan servicio en lugares físicos, también podría ser domicilio fiscal, ¿ok? Ahora, veamos acá. Jornada de trabajo, la jornada de trabajo es jornada máxima, ¿ok? En este caso, tengamos en cuenta la jornada de trabajo máxima es de 48 horas, ¿ok? Y por otro lado, si mi trabajador tiene una jornada menor, igual aplicaría esa jornada máxima. Entonces tengamos en cuenta ello. Luego tenemos la jornada típica acumulativa, que es para trabajadores que tienen una jornada de 20 por 10, 10 por 5. En esos casos aplica la jornada atípica o acumulativa. Trabajo en horario nocturno. El trabajo en horario nocturno va a aplicarse para quienes. El trabajo en horario nocturno se aplica para aquellos trabajadores que laboran entre 10 de la noche y 6 de la mañana. A ellos se les aplica esa jornada de trabajo nocturno. Entonces tengan en cuenta ello. Veamos. La situación especial. Por ejemplo, acá nosotros tenemos que considerar que el trabajador está haciendo trabajo remoto. Si yo tengo personal que está haciendo trabajo remoto, tengo que consignarlo necesariamente, ¿ok? Ahí en el, tendremos que consignarlo necesariamente. Vamos a tener que consignarlo en el registro, ¿no? Ahí donde dice teletrabajo mixto, teletrabajo completo, tendríamos que declararlo lo siguiente. Entonces, en este caso, tengamos en cuenta que si mi trabajador, ok, está, en ese caso tendríamos que tener en cuenta lo siguiente, que nosotros estaríamos obligados a declararlo en la planilla aquellos trabajadores que están haciendo trabajo remoto. Si bien es cierto, trabajo remoto y teletrabajo no son lo mismo, pero igual nosotros tenemos la obligación de declarar, ok, tenemos la obligación de declarar. ¿Dónde tendríamos que declarar esta opción, señores? Tengamos en cuenta en la opción de teletrabajo mixto y teletrabajo completo. ¿Qué es el teletrabajo mixto? Que el trabajador va de forma presencial algunos días o es como semipresencial, ¿no? O claro, ¿no? Va algunos días, otros días hace remoto, ese es el teletrabajo mixto. Y teletrabajo completo es que toda la jornada lo hace desde su domicilio. Entongan en cuenta ello, ¿ok? Veamos acá, eso sería el teletrabajo mixto, teletrabajo completo. Entonces tengan en cuenta ahí. Ahora, veamos acá. En el caso de lo que vendría a ser y lo que es o lo que sería, en nuestro caso estamos hablando
Vamos a poner acá lo siguiente. En el caso de lo que viene, lo que es el teletrabajo completo, si bien cierto, ya me ha indicado el trabajador que labora en jornada completa desde su domicilio, ahí aplicaría el teletrabajo completo. Ahora, recuerden que el teletrabajo va a aplicarse para todos los trabajadores que están haciendo trabajo remoto, como aquellos que están bajo la modalidad de trabajo remoto o teletrabajo. Tanto también hay que indicar a aquellos trabajadores que califiquen como trabajador de dirección. Si yo tengo trabajadores que están con la calificación de trabajador de dirección, también tengo que declararlos como tales, ¿no? Yo tengo que indicar qué trabajadores están con la calificación de trabajador de dirección o de confianza, ¿ok? Entonces yo tengo la obligación de registrar, ¿no? Y tengo que informar en mi planilla quiénes son trabajadores de dirección y quiénes son de confianza. Y si están haciendo trabajo remoto o trabajo presencial, también hay que informar. ¿Qué dice la norma? El trabajador de dirección es el que ejerce la representación general del empleado frente a otros trabajadores o a terceros y aquellos que ejercen las funciones de administración y control de la empresa. En esos casos hablamos de trabajador de dirección, ¿ok? Trabajador de confianza, aquellos que trabajan en contacto personal y directo con el personal de dirección. Aquellos que tienen acceso a secretos industriales, comerciales, acceden a información confidencial de la empresa y aquellos que su opinión, sus informes son presentados directamente al personal de dirección, ellos son trabajadores de confianza. En ambos supuestos, yo como empresa tengo que identificar a quiénes son trabajadores de dirección y quiénes son de confianza e informar, ¿no? Por medio escrito que el trabajador tiene o ostenta un cargo de dirección y confianza y hay que consignar en la planilla electrónica que su cargo es de dirección o de confianza. Persona con discapacidad. ¿Quién es la persona con discapacidad? La persona con discapacidad vendría a ser, en este caso, el trabajador que me acredita con un certificado de discapacidad, un certificado emitido por un hospital del MINSA, del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y de Salud. En esos casos sería un certificado de, estaríamos hablando que estaremos ante un certificado de discapacidad, ¿no? En esos casos correspondería un certificado de discapacidad. Indicamos si está sindicalizado. ¿Cuándo vamos a colocar si está sindicalizado? ¿Ok? Si está afiliado a un sindicato, ¿no? La situación educativa. ¿Qué quiere decir la situación educativa? La situación educativa es siempre y cuando el trabajador ha cursado estudios superiores. En esos casos completamos en la opción de situación educativa. Ahí vamos a completar la opción en situación educativa y vamos a colocar, ¿no? Y en este caso, siempre y cuando estuviera cursando estudios superiores. Si no ha concluido estudios superiores, no tenemos que completar. Esto es para personas que han concluido sus estudios superiores o universitarios. No aplican a aquellos que tengan educación primaria, completa, incompleta, los que tienen secundaria o educación formal. En esos casos no aplica, ¿ok? Tengamos en cuenta que ahí no va a aplicar. Por otro lado, tengamos en cuenta lo siguiente, eso es por un lado, ¿ok? Y bueno, en esos casos no aplicaría, ¿no? Situación educativa inicial. Cuando el trabajador cuente con estudios superiores universitarios o técnicos completos, debe informarse la institución, carrera, año de egreso del estudio concluido en el nivel universitario de pregrado, ¿no? Estamos obligados a indicarlo, ¿ok? Siempre se indica el primer grado de instrucción de mi trabajador. ¿Cómo sabemos si hemos completado la situación educativa de un trabajador? Bueno, ahí tendremos la opción del TR3, TR4, TR5, TR6, TR10 y TR11, ¿no? En esos casos tengamos en cuenta lo siguiente, que mi trabajador, si yo selecciono ahí, esos son los reportes de registro, están con ese código. En el TR10, si yo selecciono y pongo registrar pedido, la información que me registra, si esa información me bota cero, es porque se ha completado la situación educativa. Si hay algunos datos de los trabajadores, significa que esos trabajadores no se ha completado la situación educativa. Tenemos ahí, ¿no? Ok, ahí vamos a completar la situación educativa de nuestros trabajadores. Ponemos formación superior completa, educación universitaria completa y ponemos si estudió en el Perú, el régimen de la institución educativa, si es pública o privada, tipo de institución, si ponemos si es universidad o instituto, y nombre de la institución educativa, ¿no? Si es en este caso, bueno, habría que colocar el nombre de la institución,
Y si no encontramos, habría que colocar no especificada, ¿no? Si es que yo no encuentro, pongo no especificada, ¿ok? Y es importante sí colocar el año de egreso. Si estudió en el extranjero, no hay forma de completar porque no hay la data de las universidades extranjeras, ¿no? En esos casos se mantendría hasta ahí. También puedo adicionar información. Si mi trabajador tiene otros estudios, se pueden adicionar o también se pueden jalar de lo que ya se ha registrado por otras empresas, ¿ok? Seguridad social. En lo que es seguridad social, tengamos en cuenta lo siguiente, que en esos casos tenemos que tener en cuenta que en esos casos que corresponde o que va a corresponder, que tendríamos que tener en cuenta. Ahí son 3 datos de seguridad social: salud, pensión y SSTR. En el caso de salud, ok, tenemos varias opciones en lo que es salud, EPS, pesqueros, trabajadores agrarios acuícolas, esos son los regímenes de salud, y hay otros alternativos dependiendo del tipo de régimen de la empresa, ¿no? Ok, ahora, eso sería en cuanto al régimen de salud, el régimen de... Ahora, ¿qué pasa si mi trabajador se pasa de un régimen de salud a otro régimen de salud? Todo cambio que yo quiera hacer en este registro lo hago a través de la opción que dice detalle, no lo hacemos directamente. Entramos a la opción detalle y ahí vamos a hacer los cambios. Ponemos fecha de inicio y cuando en detalle vamos a hacer acá, como vamos a ver, vamos a modificar, poner la fecha de fin y luego agregamos el nuevo régimen de salud y colocamos la fecha de inicio, no la fecha de fin, y aceptamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahora ese es uno. Tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? En el régimen pensionario también hay que colocar todos los regímenes pensionarios que correspondan a nuestro trabajador. Y tenemos ahí el detalle, ¿no? En detalle vamos a colocar, ponemos la fecha modificada, la fecha de fin y ponemos agregar, ¿ok? Y bueno, ahí vamos a colocar el régimen pensionario, la fecha de inicio y cuando concluya le colocaremos la fecha de fin, ¿no? Tenemos la opción que nos va a salir pensionistas la opción que dice sin régimen pensionario. Esta opción sin régimen pensionario lo vamos a tener que activar y nos va a permitir para declarar a aquellos trabajadores que ya están jubilados. Si yo tengo trabajadores que están jubilados, ya no tendría por qué hacerles la retención de aporte pensionario. ¿Y dónde los voy a declarar? En esta opción que dice pensionistas que continúan realizando la actividad laboral. En esta opción lo voy a registrar, ¿no? En la opción que dice pensionistas que continúan realizando la actividad laboral. Pendiente de elección de régimen pensionario. Esa opción es para aquellos trabajadores que no se han afiliado a ningún sistema pensionario, ¿no? Los trabajadores que no se han afiliado a ningún sistema pensionario es lo que es pendiente de elección de régimen pensionario. Ok, entonces tenemos esa opción, ¿no? En la opción pendiente de elección de régimen pensionario, tendremos que poner ahí a los trabajadores que no se han afiliado a ningún régimen pensionario. Si es que me aparece esta opción, porque esto me va a aparecer para aquellos trabajadores que no están afiliados a la fecha. Yo como empresa, cualquier trabajador que ingresa, tengo que requerirle que me informe por escrito a qué sistema pensionario está afiliado y tengo que, si el trabajador no está afiliado, entregar, ok, tengo que entregar al trabajador el boletín informativo y el formato de elección de sistema pensionario, ok. Entonces tengamos en cuenta ello. Que todo trabajador nuevo que no esté afiliado hay que entregarle ese boletín informativo y hay que entregarle el formato de elección, ¿no? El boletín informativo le permite conocer las características del FP o de la BNP y elegir cuál es el sistema pensionario que más le conviene, ¿no? En el caso de... también no solo es entregar este boletín, hay que entregar el formato de elección del régimen pensionario, en donde el trabajador va a colocar datos de la empresa, datos del trabajador, datos del inicio de la relación laboral y también va a colocar el sistema pensionario que haya elegido voluntariamente, ¿no? Para afiliarse, ¿ok? Esa es la obligación de mi trabajador, ¿no? Por otro lado, recuerden que un trabajador que ingresa a laborar, todos mis trabajadores que ingresan a laborar, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que en esos casos mi trabajador que ingresan a laborar, yo tengo la obligación de entregarle el boletín informativo cuando son nuevos y entregarle, ok, bueno, de acuerdo a la fecha de ingreso del trabajador tendremos que tener en cuenta ello, ok. Vamos a ver.
Tenemos la fecha de ingreso. De la fecha de ingreso ustedes tienen 5 días hábiles para entregarle el boletín informativo y el trabajador tiene 10 días calendarios para elegir un sistema pensionario y tiene 10 días adicionales para cambiarse de sistema pensionario, ¿no? Es importante que cumplamos con ello, ¿ok? Entonces, mi trabajador tiene 10. Ahora, aporta al SCTR, tendríamos que poner, sí, si es que yo como empresa tengamos en cuenta que aporta al SCTR. Y si no aporta el SCTR, tendremos que poner no. Pero si aporta, habría que indicar con quién lo aporta y desde cuándo está aportando el SCTR. Desarrolla actividades de riesgo SCTR, tenemos que poner que sí para que se nos active esa ventana, ¿no? Si no, no se nos va a activar. Por otro lado, si yo no soy una empresa de riesgo, pero contrato facultativamente, ahí en la opción donde dice tiene trabajados por los que aporta el SCTR, tengo que poner que sí. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la definición de lo que es remuneración. ¿Qué nos dice la norma de lo que viene a ser remuneración? La norma me indica lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que me indica lo siguiente? La norma me dice que los trabajadores, que constituye remuneración para todo efecto legal, el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios. Todo pago que realice el trabajador por sus servicios o todo pago que le realicemos al trabajador por sus servicios es remuneración, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pagos hacemos por el servicio? El sueldo, las horas extras, las comisiones, los bonos regulares son pagos por su servicio. En esos casos tengan en cuenta que, ok, tengan en cuenta lo siguiente, que en esos casos va a corresponder que nuestro trabajador, bueno, esos ingresos que nosotros le pagamos sea calificado como remuneración porque es un pago por un servicio. Todo pago que devenga de un servicio prestado será remuneración, como es el pago del sueldo, de las comisiones, las horas extras, el bono por productividad, el bono por desempeño, por rendimiento, por cumplimiento de metas, bono por cargo, bono por trabajo nocturno, bono por turno rotativo, bono por riesgo de caja y bono por zona. Es un concepto o va a ser un concepto remunerativo, ¿no? Esos serán conceptos remunerativos. Tenemos también el bono, en este caso, tengamos en cuenta que serían conceptos remunerativos, ¿ok? Veamos por otro lado, eso es en cuanto a los conceptos remunerativos. Y la norma dice cualquiera sea la forma o denominación. No interesa la forma o denominación que tenga. Si es un pago por un servicio prestado, será remuneración. Y siempre que sean de su libre disposición, el dinero en ese caso. Ok. Ahora, tengamos en cuenta que no interesa la forma o denominación que tenga, califican como remuneración. Así yo, por ejemplo, se lo doy en calidad de préstamo o le cambie el nombre y lo haga pasar por un concepto no remunerativo, seguirá siendo remuneración. ¿Okay? ¿Qué me dice la norma? Siempre que sean de su libre disposición. ¿Qué significa que sean de su libre disposición? Que el trabajador puede disponer libremente de este monto sin tener que rendir cuentas al empleador, ¿no? Eso es de libre disposición. La alimentación principal, sea el desayuno, almuerzo o cena, tienen carácter remunerativo. El desayuno, almuerzo, cena tiene carácter remunerativo, ¿ok? La ventaja o incremento patrimonial. La ventaja o incremento patrimonial en este caso también tiene carácter remunerativo. Por ejemplo, es cuando yo como empleador asumo costos personales del trabajador liberándolo de estos gastos. Por ejemplo, vamos a poner que yo asuma el costo del alquiler de la vivienda y mi trabajador todos los meses tenía un ingreso mensual de, vamos a poner que mi trabajador todos los meses tenía un ingreso mensual de no sé, tenía un gasto mensual de 500 soles por alquiler de vivienda y tenía ese egreso todos los meses. Entonces nosotros, la ventaja o incremento patrimonial es cuando el trabajador disminuye sus egresos y se libra de esos costos que normalmente tendría que incurrir, ¿no? Ahora, en ese caso, ahí estaríamos hablando de remuneración. En ese caso, igual sería remuneración y el hecho de liberarlo de estos gastos califica como remuneración y eso se constituye como ventaja o incremento patrimonial, ¿no? Que vendría a ser el costo del parqueo, del vehículo, el costo del gimnasio, de un seguro médico, eso califica como remuneración, ¿ok?
Bueno, ahí estamos los conceptos remunerativos. Los conceptos no remunerativos que nosotros podemos pagar a nuestros trabajadores y que no representan ningún costo laboral son la gratificación extraordinaria, ok. También tenemos la participación en utilidades, tenemos también los bienes de la empresa que son de su propia producción, también son conceptos no remunerativos, ok. Los bienes de la empresa, siempre y cuando sean de su propia producción, se puede dar con carácter mensual. También tenemos en ese caso, ok, la asignación por escolaridad que se puede dar con carácter mensual a todos los trabajadores. Tenemos la canasta de Navidad que se da también, bueno, en la fecha de diciembre o similar. No necesariamente tiene que ser una canasta de Navidad, puede ser también similares, ok. Ahí tendríamos la canasta de Navidad similares. Tenemos la movilidad supeditada a la asistencia, que eso se otorga para que el trabajador también con carácter mensual, para que asista de su casa al centro de labores y viceversa, ok. Y tenemos lo que es la movilidad, condición de trabajo, la alimentación, condición de trabajo, y la vivienda, condición de trabajo. Tengamos en cuenta ello, ¿no? Eso sería no remunerativo. Las asignaciones personales por cumpleaños, matrimonio, fallecimiento también son conceptos no remunerativos, ¿ok? Por otro lado, el refrigerio, que no es alimentación principal, es un concepto no remunerativo. Los vales de alimentos también son conceptos no remunerativos, ¿ok? Esos son conceptos no remunerativos, no son computables para el cálculo de los beneficios sociales, no van a ingresar al margen de la frecuencia con la que perciben, serán conceptos no remunerativos, ¿ok? Entonces tengamos en cuenta. Ahora, esto, bueno, vamos a ver el tema de la jornada nocturna, ya ahí un poco habiendo visto, ok, en ese caso, vamos a ver ello. Veamos, en el caso del cálculo de la jornada nocturna, los trabajadores mayores de edad de 10 de la noche a 6 de la mañana es horario nocturno, ¿no? Y aquellos que trabajan de 7 de la noche a 7 de la mañana es horario para los menores de edad, ¿no? Para menores de edad es a partir de ese rango de edad, de hora. ¿Qué dice la norma? Quien labora en horario nocturno no podrá percibir una remuneración semanal, quincenal o mensual inferior a la remuneración mínima vigente de la fecha de pago, con una sobretasa del 35% de la remuneración mínima vigente de la fecha. O sea, yo tengo que sacar el 35% de la remuneración mínima vigente de la fecha. Mi trabajador no puede recibir una remuneración menor a ello, ¿no? Tiene que ser sobre esa base. A ver, lo que nosotros tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿no? Que en este caso vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿ok? Yo tendría que tener en cuenta que la remuneración no puede ser menor a la remuneración mínima sobre ello, ¿no? Veamos acá. Vamos a ver. ¿Cuánto es la remuneración mínima vital? 930 más el 35% de esa, eso nos da 1.255.50. En conclusión, mi trabajador no puede recibir una remuneración menor a 1.255.50 si trabaja entre 10 de la noche y 6 de la mañana. Que su remuneración tiene que ser como mínimo 1.255.50. Si trabaja de 6 de la mañana a 10 de la noche, su remuneración tendría que ser, en este caso, va a tener que ser, en este caso, mínimo 1.255.50. Okay. Eso es lo que corresponde que nosotros tengamos en bien o tengamos en cuenta, ¿no? Por otro lado, vamos acá. Vamos a ver algunos casos. Tengo un trabajador que labora de 10 de la noche a 6 de la mañana. En esos casos nosotros tendremos en cuenta lo siguiente, que la bonificación nocturna, o sea, mi trabajador no puede ganar menos de 1.255.50, ¿no? Mi trabajador no puede percibir menos de 1.255.50, ¿ok? Y tengamos en cuenta lo siguiente. Ahora, ¿cómo sería esto? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Su sueldo sería 930, ok, tenemos el sueldo que sería 930. Su bonificación nocturna, si ya hemos dicho que el trabajador no puede ganar menos de 1.255.50, sería la diferencia, ok, seguiría la diferencia. Entonces nosotros tendríamos que pagarle
la diferencia, ¿no? Va a depender mucho, ok, acá por ejemplo tendríamos 1255, vamos a hacer 1255.50 menos 930, 325.50, 325.50. Eso implica que su bono nocturno sería 325.50, disculpen, y tendríamos acá que sería el bono nocturno, ¿no? Y si trabaja de 10 de la noche a 6 de la mañana y gana 1000 soles, la diferencia que me falta para llegar a los 1255.50, que sería 255.50, ¿ok? Y bueno, acá por ejemplo trabaja de 10 de la noche a 6 de la mañana, pero gana 1500. Ahí tendremos que pagarle la diferencia. ¿Cuánto sería esa diferencia? Sería, en ese caso, bueno, en este caso tendríamos en cuenta lo siguiente, ok, que sería, sí, bueno, ahí tendremos que tener en cuenta cero. ¿Por qué? Porque está ganando un monto superior al mínimo nocturno. O sea, yo no estaría obligado a pagarle una bonificación nocturna. ¿Por qué? Porque tiene una remuneración mayor al mínimo nocturno. Ahora, vamos al trabajador 4. En el trabajador 4 no trabaja de las 10 de la noche a 6 de la mañana, sino que tiene una remuneración menor, ¿no? Una remuneración, disculpe, un horario distinto, ¿no? Entonces yo tendría que pagarle de forma proporcional. Vamos a dejar de compartir para compartir un Excel. Ok, ¿cómo sería esta dinámica en el caso del trabajador 4? Vamos a ver un segundo. ¿Cómo sería la dinámica en el caso del trabajador 4? Veamos a ver. En el caso del trabajador 4, yo lo que tengo que aplicar es lo siguiente. Yo tengo que saber que en lo que nosotros pactemos con nuestro trabajador va a ser una remuneración diurna, ¿ok? Y lo que pactemos con lo que la ley exige es una remuneración nocturna. Ok, tenemos acá la remuneración mensual. Y acá tenemos también la remuneración mensual, ¿no? Ok, tenemos una remuneración mensual y una remuneración mensual. En este caso, aplicaríamos lo siguiente. Ok, tendremos también una remuneración diaria y hay que el valor hora, ¿no? Ahora, la remuneración en nuestro caso, la remuneración diaria es de 1050. Entonces acá vamos a poner 1050. La remuneración mensual es 1050, el valor diario es entre 30, 35 y el valor hora es entre 8, ¿no? Acá tenemos que es 1255.50 y la remuneración diaria entre 30 nos da 41.85 y en valor hora entre 8, 5.23. Entonces vamos a hallar en este caso ahora el horario que tenemos acá. ¿Cuál es el horario? Es de 4 de tarde a la medianoche. Okay, entonces vamos a tener que de 4 a 10 tenemos ahí 6 horas. Este de acá es horario diurno.
Y acá tenemos horario nocturno, ¿no? Y diurno son 6 horas y esto lo multiplicamos por el diurno que vale 2 horas por 5.23. Ok, ¿cuánto nos daría? Esto nos da ¿cuánto? Esto es por 8 horas, es decir, por un día. Ok, en un mes debería ganar 1.101. Su sueldo es 1.050. Por lo tanto, su bono nocturno sería la diferencia. O sea, 1.101 menos 1.050. Porque legalmente lo mínimo que debería recibir es 1.101. Pero él ya tiene un sueldo de 1.050. Por lo tanto, su bono nocturno sería la diferencia. Ok, sería la diferencia. Ahora, ¿qué pasa si trabaja algunos días en horario nocturno y otros días en horario diurno? Igual se saca aplicando esta fórmula. Vamos a calcular. La remuneración mensual sería 980. Y la remuneración diaria 32.7. Tenemos que diurno, no, sí. Diurno son 12 días. Y nocturno son 'y esto nos daría ¿cuánto? En total, entonces ahí como vemos lo mínimo que debe ganar en un mes es 1.145, pero ya la empresa le paga 980 y por lo tanto su bono nocturno será la diferencia. Ok. Entonces ya sabemos cómo vamos a determinar en ese caso. En nuestro país las horas extras, señores, son voluntarias. Las 2 primeras horas extras se pagan al 25% y a partir de la tercera hora al 35%. Y las horas extras restantes al 35%, ¿no? Es lo mínimo, yo puedo convenir un valor de hora superior, eso ya depende de cada empleado. ¿Okay? Por otro lado, tengamos en cuenta que nosotros como empresa estamos obligados a pagar estas horas extras y a hacer un tarea diario, ¿no? De las horas extras, ¿ok? Las horas extras obligatorias es cuando mi trabajador todo de forma constante, regular, va a hacer horas extras todos los días de la semana, inclusive cuando ponemos en su contrato, poner en su contrato que va a hacer horas extras es imponerle hacer horas extras.
Eso está prohibido y uno debería estipular porque eso es una infracción muy grave y podría ser sancionado por la autoridad respectiva. Y aparte tendría que pagar la sobretasa al 100%, ¿no? Tenemos que pagar la sobretasa al 100%. En el caso de que mi trabajador vaya a realizar horas extras, ok, en el caso de mi trabajador que realice horas extras, tengamos en cuenta lo siguiente, que yo tengo dos alternativas, o le pago las horas extras o también tengo la opción de compensarle y darle días de descanso en proporción, ¿no? O sea, tenemos esa alternativa. Podemos darle lo que dice la norma, ¿no? El empleador y el trabajador pueden acordar y compensar el trabajo prestado, ¿ok? ¿Con qué? En ese caso, uh, tengan en cuenta que podremos dar, tengamos en cuenta de que nosotros podríamos acordar por escrito, un acuerdo escrito, la norma exige que sea un acuerdo escrito de compensación de esas horas extras con días de descanso. Ahora, ¿qué dice la norma, no? Esa compensación tiene que ser dentro del mes calendario siguiente en el que se realice el trabajo, salvo que haya un pacto en contrario. O sea, puede ser dentro del mes siguiente o en las fechas que las partes pacten. Las partes pueden pactar una fecha menor también. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Las horas extras nocturnas se van a tener que pagar o calcular en función del valor hora en horario nocturno. Si el valor hora en horario nocturno es, o sea, en función de lo que vale la hora nocturna, tendremos que calcular las horas extras nocturnas. Por ejemplo, ahí tenemos este caso, ¿no? Donde el trabajador ha hecho horas extras nocturnas. Vamos a resolverlo. Lo que tenemos que hacer es nuevamente hallar el valor hora. Okay, es importante que hallemos el valor hora. Un segundo, tengo un problema con el Excel. Me van a disculpar, a ver, vamos a ver. Un segundo, por favor. Me van a permitir un segundo. Ahora tenemos acá. Vamos a salir. A ver, era sobre 930, si bien no me equivoco. Vamos a ver sobre cuánto era 930. Ok. Vamos a calcular la hora extra. Lo que tenemos que hacer es igual. Siempre sabemos que lo que pactemos con el trabajador es la remuneración diurna. Hay que calcular la hora extra diurna al 25% y la hora extra diurna al 35%. ¿No? En este caso.
Esta es la hora extra nocturna, la hora extra diurna. Lo que tenemos que es ya la hora con su valor adicional, ¿no? El trabajador ha hecho horas extras de 5 horas extras de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Lo que vamos a hacer es agregar hora por hora de 5 a.m. a 6 p.m. a 6 a.m., disculpen, de 6 a.m. a 7 a.m., de 7 a.m. a 8 a.m. Entonces acá esta es una hora extra nocturna. Esta de acá es hora extra diurna y esta también es hora extra diurna. La de acá vale 25%, es nocturna al 25%. Esta de acá es diurna al 25% y esta de acá es diurna al 35%. ¿Y esta cuánto vale? Nocturna al 25%, 6.54. Esta vale 4.84 y esta vale 5.23. Ok, entonces la forma correcta de proceder al pago. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Quedamos ahí o seguimos continuando? Usted me indica. Perfecto, doctora. A ver, vamos a, en todo caso, 5 minutos más y pasamos a la ronda de preguntas cortitas para esta Ok, primera sesión. ok. Aprovechamos también a los que están conectados. Si alguien tiene una pregunta adicional en estos últimos minutos, pueden realizar también sus comentarios, sus opiniones, ¿no? Recuerden que estamos hoy llevando a cabo la primera sesión, ¿ya? La primera sesión y la segunda parte, o en este caso la segunda sesión, se estará desarrollando el próximo martes 10, ¿no? A la misma hora, a partir de las 8 también, con la parte práctica dentro de la segunda sesión. Ya, ahí está, ajá, acerca de igual manera para la certificación, ¿no? Los que ya se están certificando de manera anticipada, entonces pueden escribirnos al WhatsApp, ¿no? El WhatsApp al 951-42-88-84, ¿ya? Para la certificación del curso del día de hoy. Así que, bueno, no se olviden también de darle la opción de me gusta la página de ENCAP, ¿no? Y también la opción de seguir para que siempre estén recibiendo las notificaciones de los cursos que venimos realizando día a día. ¿Ya? Entonces, en estos últimos minutos pueden estar escribiendo sus preguntas, ¿ya? Para poder trasladarla también, en este caso, a la doctora para las respuestas, ¿ok? Entonces, doctora, en la segunda sesión, coméntenos, por Sí. favor, qué temas estaríamos revisando para el próximo martes. Ya, en la segunda sesión nosotros vamos a ver lo que es el cálculo de beneficios sociales, cómo hacer un cálculo de una liquidación de un trabajador que haya cesado, tanto su gratificación, CPS, vacaciones, la indemnización por despido arbitrario, ¿ok? Y lo vamos a hacer aplicado a una planilla, ¿no? Lo vamos a ver en una planilla para ver cómo debería hacerse el cálculo. Y más que todo ahora, por ejemplo, que estamos con el tema de reducción de remuneraciones, ¿qué pasa si el trabajador ha firmado un convenio de reducción de remuneraciones? También vamos a establecer ello, vamos a señalar las pautas, ¿no? Cuando el trabajador tiene una reducción de remuneraciones, ¿cuál sería la remuneración vigente o a considerar? Genial. Y dentro del curso del tema de asistente de planilla, doctora, con su experiencia, ¿cuáles son los casos más atípicos o los casos más comunes, errores, no sé, que se van presentando en el tema de asistente de planillas?
Ya, en los más típicos es, por ejemplo, en el tema de los contratos. Muchas empresas actualmente en este contexto de COVID ya vencieron los contratos y no han firmado la renovación de los contratos y el trabajador continúa elaborando. El trabajador puede negarse, recuerden, a firmar los contratos porque se entendería que estaría bajo un contrato indeterminado. Entonces, lo que tengamos a bien es, tendremos que verificar, ¿no? Que las renovaciones sean oportunas para evitar tener este tipo de contingencias. Genial, doctora. ¿Algún cambio que se haya dado en el tema de la situación actual que estamos viviendo, en el tema del trabajo remoto, que entiendo también se ha extendido hasta el próximo año? Claro, ahora que el trabajo remoto se ha extendido hasta julio del siguiente año, hay que tener en cuenta que ahora con la última disposición, la desconexión digital, ¿no? Yo como empleador no puedo exigir más allá de la jornada de trabajo que a mi trabajador prestaciones de servicios. Tenemos que tratar de que se cumplan, ¿no? De repente enfocarnos y tener metas, objetivos trazados para que el cumplimiento se pueda llevar en ese tiempo delimitado. Tal vez también hay que tener en cuenta que los trabajadores no solo están laborando, sino tienen otras obligaciones familiares y tratar de ayudarse a equilibrar la vida laboral y la vida familiar en esta modalidad de prestación de servicios, ¿no? Sobre todo para los que están haciendo trabajo remoto, porque los que están haciendo trabajo presencial no van a tener tanto este inconveniente, ¿no? El tema es para aquellos que continúan bajo esta modalidad y van a continuar todo el año. Cabe precisar que esta situación del COVID no va a acabar este 31 de diciembre, esto va a prolongar hasta el siguiente año, al menos hasta julio del siguiente año, y ya veremos si continúa o no hasta fin de año, ¿no? Entonces tengamos en cuenta, y nosotros como empresas lo que tenemos que hacer es adoptar todas las medidas respectivas, tener nuestros protocolos, si estamos haciendo el plan de vigilancia. Hay muchas empresas, disculpen, si estamos haciendo trabajo presencial, no bajar la guardia en cuanto a las medidas de bioseguridad, porque hay muchas empresas que todavía no se han bajado la guardia, no están aplicando los protocolos y eso puede generar un brote de COVID o de casos positivos en tu empresa. Entonces, lo que va a significar la suspensión de actividades. Y estar alerta ante estas situaciones y tratar de que el trabajo presencial sea bueno, en los casos necesarios, ¿no? En los demás casos, adoptar lo que es el trabajo remoto. Genial, doctora. Efectivamente, muchas personas, o bueno, también varias empresas se están adaptando también los trabajadores a este nuevo sistema del trabajo remoto, ¿no? Donde creo que ya a veces los resultados de cada trabajador, de cada colaborador, se ven reflejados también por los resultados y esto con con el buen uso de la tecnología. Creo que yo podemos amoldarnos tranquilamente, ¿no? Y el uso de las herramientas como el día de hoy a través de las videollamadas va a ser ya de manera concurrente también, ¿no? De manera muy seguida el Exacto. próximo año. Así que por ahí los que están conectados inviertan en sus herramientas también, porque gran parte de de la selección de personal también se está dando de manera remota, el trabajo remoto, ¿no? Muchas opciones. Bien, Es doctora, muchas cierto. gracias. Llegamos entonces a la parte final de esta primera sesión el día de hoy, así que nos estaremos volviendo a conectar el próximo martes, la siguiente semana, con la segunda parte, ya viendo un poquito más a detalle también la parte del Excel, ¿no? En este caso ya con el desarrollo de casos prácticos. ¿Algún comentario adicional para poder finalizar la transmisión? Ya, recomendarles primero que cuando ustedes, por ejemplo, ahorita estamos viendo el tema de remuneraciones, Ujú. es muy común que muchas empresas quieren tener menos costos laborales, pero lo que yo tengo que saber es cuánto estoy pagando, cuánto puedo pagar a mis trabajadores, de repente, con qué conceptos podría alternar para reducir los costos laborales. Y eso parte de conocer muy bien qué conceptos son remunerativos, qué conceptos son no remunerativos, qué conceptos puedo pagar mensualmente sin que tenga incidencia en el costo laboral para la empresa, ¿no? De repente ahora, al día de hoy, por este tema de la pandemia, todas las empresas nos vemos en una necesidad de reestructurar la planilla, de hacer un reajuste al fin de continuar o bueno, mantener el pago del personal, ¿no? Al fin de asegurar la continuidad del vínculo laboral. Y yo creo que esta medida es necesaria para las empresas, para preservar el empleo, ¿ok? Y para no romper la cadena de pagos. Pero también es importante que los trabajadores puedan entender que esto no obedece a una decisión arbitraria, sino es el contexto mismo que está justificando este tipo de medidas, ¿no?
Excelente, doctora. Muchas gracias entonces por la precisión y también por los comentarios. Así que, bueno, vamos a llegar, bueno, ya estamos en la parte final. Muchas gracias, doctora. Entonces nos reencontramos la Ok. siguiente semana. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Bien, amigos, entonces ya para poder finalizar, ¿no?, esta transmisión el día de hoy, nuevamente hacemos mención ahí sobre la certificación, ¿no?, a través del WhatsApp, ¿ya? El 951-4288-84 para los detalles de los certificados que se están enviando hasta las diferentes ciudades por encomienda, ¿no? En este caso ya se coordina por interno con el área de certificación para que les puedan enviar ya sea en la modalidad digital, en formato PDF, con todos los archivos o en su defecto la certificación impresa por encomienda, ¿ya? Antes de poder terminar la sesión del día de hoy, mañana también tenemos un curso en relación a temas ambientales, así que están cordialmente invitados también, ¿ya? Muchas gracias, no se olviden de darle me gusta a la página de ENCAP y a seguir capacitándose, que las oportunidades siempre están ahí latentes, ¿no? Así que muchas bendiciones y nos reencontramos el día de mañana. Gracias.